Bajo el intenso sol del desierto, Rachel Moore, la pequeña técnica de mantenimiento con ropa de trabajo descolorida, estaba inclinada limpiando el cañón M230 del Apache. Desde la cabina, el capitán Harris miró hacia abajo con una sonrisa burlona. «Solo límpialo. No toques lo que no entiendes». Rachel permaneció en silencio, continuando con su trabajo, arremangándose para ajustar mejor un enganche. Una ligera brisa le levantó la manga lo justo para revelar un parche desgastado con el emblema de la víbora nocturna. Harris congeló su expresión, cambiando al instante. Nadie portaba esa insignia sin haber sobrevivido a la Operación Arena Negra. Las manos de Rachel no dejaron de moverse con firmeza, como siempre, limpiando el cañón con un paño que había visto días mejores. Su rostro permaneció sereno y concentrado, como si no hubiera oído el golpe del capitán. Pero el aire a su alrededor se sentía más denso ahora, como si el propio desierto contuviera la respiración. Harris bajó de la cabina, levantando polvo con las botas, y se quedó demasiado cerca, observando el parche. No dijo nada más, todavía no, pero su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo más difícil de interpretar. Quizás duda, quizás sospecha. Rachel no levantó la vista. Simplemente siguió trabajando con los dedos, recorriendo los bordes del arma con una precisión silenciosa que te hacía preguntarte qué más habrían hecho esas manos. La plataforma de aterrizaje bullía con técnicos de actividad, pilotos transportando equipo, gritando órdenes, motores zumbando en la distancia. Pero por un momento, solo estaban Rachel y ese Apache, su pequeño cuerpo casi tragado por la sombra de la máquina. Solo llevaba unos días en la base aérea de la OTAN, recién llegada de un taller de logística en el este, y ya habían comenzado los rumores. La gente la vio vestida de civil, con el pelo recogido, la cara descubierta, y decidió que no pertenecía. No allí. No entre la élite. Los que se habían ganado sus galones en el fuego y la arena. Parecía demasiado joven, demasiado débil, demasiado común. Pero ese parche no encajaba con la historia que ya habían escrito sobre ella. Antes de continuar, si esta historia te impacta, si te está provocando algo, tómate un segundo. Toma tu teléfono, dale a me gusta, deja un comentario abajo sobre lo que te resuena y suscríbete al canal. Significa mucho mantener esta conversación, compartir estas historias con gente que las entiende. Bien, sigamos adelante. Apenas había empezado el día cuando llegó la primera inyección. Un técnico, un tipo fibroso con un diente delantero roto y una arrogancia que gritaba que había estado aquí demasiado tiempo, se apoyó en una caja y se rió. Nos enviaron a una chica para que hiciera la limpieza. Su voz se escuchó lo suficientemente fuerte como para que los demás lo oyeran. Y algunos rieron disimuladamente, consiguieron el pelaje. Él. Rachel ni se inmutó. Estaba agachada junto al tren de aterrizaje del Apache, revisando una línea hidráulica. Sus manos no se detuvieron, no temblaron. El tipo seguía hablando más alto ahora. Solo aléjate de mi M230. ¿De acuerdo? No necesito que rompas nada. Un par de técnicos más asintieron, sonriendo con suficiencia como si todos estuvieran enganchados. Rachel asintió levemente, nada más, y se acercó al cañón del arma, deslizándose la tela sobre el metal con constantes movimientos de práctica. El capitán Harris, que aún rondaba por allí, no intervino. Se limitó a observar con los brazos cruzados, con esa sonrisa de suficiencia volviendo a su rostro. Era de esos pilotos que llevaban su ego como una segunda piel. Alto, de hombros anchos, con una mandíbula que parecía tallada para carteles de reclutamiento. Había volado misiones que acaparaban titulares y no dejaba que nadie lo olvidara. Para él, Rachel era solo otra novata, probablemente alguna recepcionista que tuvo suerte con un traslado. Volvió a subir a la cabina, lanzándole una última mirada como si apenas valiera la pena. La mirada de Rachel permaneció fija en su trabajo, pero la forma en que se recogió un cabello suelto detrás de la oreja, lenta y deliberada,
parecía un desafío silencioso. Se movió hacia el pasador de bloqueo del arma junto a sus dedos trabajando en una secuencia tan fluida que era casi un baile. Tirar, girar, deslizar y comprobar. No era solo mecánico, era fluido, como si lo hubiera hecho bajo fuego con segundos de sobra y vidas en la cuerda floja. Un joven técnico cercano, un chico con los ojos muy abiertos y la nerviosa costumbre de morderse el labio, se detuvo en seco. Había estado transportando cajas de munición, pero ahora estaba mirando, con las manos congeladas en las correas. Rachel no se dio cuenta de que la observaba. Ella simplemente siguió adelante, el sudor comenzando a golpear su frente bajo el sol implacable. Harris también lo captó desde la cabina, pero negó con la cabeza como si se estuviera convenciendo de que no era nada. Solo una coincidencia. Salió y caminó con sus pesadas botas sobre el asfalto. Durante un momento de tranquilidad más tarde ese día, Rachel estaba reorganizando una caja de herramientas, cada llave inglesa y destornillador colocados con cuidado, cuando un grupo de técnicos pasó junto a sus botas crujiendo en la grava. Uno de ellos, un hombre corpulento de risa estridente y costumbre de hacer girar las llaves, se detuvo y la señaló. «Mírala jugando a la clase de taller, como si fuera a arreglar toda la maldita helicóptero», dijo con voz retumbante. Los demás rieron entre dientes, pero era una risa cruel, de esas que cortan. Las manos de Rachel se detuvieron, rozando con los dedos un destornillador desgastado, con el mango mellado por años de uso. No los miró, simplemente cerró la tapa de la caja de herramientas con un suave chasquido y se mantuvo firme. Su movimiento fue lento pero seguro. «La caja de herramientas está lista», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. La risa del hombre corpulento se apagó en su garganta y se giró, con las llaves aún en la mano. Los demás siguieron sus bromas, que se perdieron en el aire del desierto. Más tarde esa mañana, Rachel estaba arrodillada junto al rotor de cola del Apache, con las manos firmes mientras ajustaba un perno suelto. Un grupo de mecánicos cerca intercambiaba historias, en voz alta, llenos de bravuconería. Uno de ellos, un tipo corpulento con el cuello quemado por el sol y la costumbre de escupir al polvo, la vio. Cariño», gritó, con un tono burlón. «¿Seguro que estás en el sitio correcto? ¿La lavandería está por ahí?» Los demás rieron con un ladrido áspero que resonó por la pista. La llave inglesa de Rachel se detuvo una fracción de segundo, y sus nudillos se pusieron blancos. No levantó la vista, no respondió. En cambio, apretó el cerrojo con un solo giro preciso y se quedó allí, sacándose el polvo de las rodillas. Su silencio pareció irritar aún más al tipo. «¿Qué? ¿Ahora estás sordo?», insistió, acercándose. Rachel sostuvo su mirada, con los ojos firmes, y dijo: «El cerrojo está asegurado. Compruébalo si quieres». El tipo parpadeó, desconcertado, y murmuró algo en voz baja antes de darse la vuelta. A mediodía, el calor era brutal, de esos que te pegan la ropa a la piel. Rachel estaba de vuelta en el Apache, comprobando el sistema de estabilización del arma. Sus manos se movían con la misma tranquila confianza, ajustando un sensor con una pequeña llave inglesa. Harris regresó, su sombra cayendo sobre ella. «Ese no es tu trabajo», dijo, con la voz aguda como si estuviera regañando a un niño. «Sigue limpiando». Otro técnico, un tipo con una sonrisa falsa y la costumbre de mencionar generales, intervino a pocos metros de distancia. «Pero ella cree que es un soldado de combate o algo así». Algunos otros rieron en voz baja y con malicia. Rachel bajó la llave inglesa despacio y con cuidado, como si estuviera colocando un trozo de vidrio. «Entendido, señor», le dijo a Harris, con la voz firme, pero sus ojos se clavaron en los de él por un segundo antes de volver a la pistola. Esa tarde, llegó un camión de suministros, levantando nubes de polvo al estacionarse cerca del hangar. Rachel se encargó de descargar cajas, su pequeño cuerpo cargando cajas que parecían demasiado pesadas para ella.
Un par de técnicos observaban, apoyados contra la pared del hangar, tomando café. Uno de ellos, un tipo flacucho con barba irregular y voz potente, gritó: «Cuidado, princesa, no te rompas una uña al levantar eso». El otro rió, derramando su café. Rachel no se detuvo. Simplemente levantó otra caja y la dejó con un golpe sordo. Pero al girarse, su manga se enganchó en el borde de una caja, rasgándose ligeramente. La mancha de la víbora nocturna que asomaba se hizo más visible ahora, sus hilos descoloridos reflejando la luz. La risa del tipo flacucho vaciló, entrecerrando los ojos. No dijo nada más, pero siguió mirando como si intentara resolver un rompecabezas. Rachel se bajó la manga y siguió trabajando, con el rostro tan indescifrable como siempre. El comedor esa noche era ruidoso, lleno de pilotos y técnicos que se relajaban después de un largo día. Rachel estaba sentada sola en una mesa de la esquina. Su bandeja apenas rozaba una rebanada de pan, una pequeña bola de patatas. Estaba picoteándola cuando un grupo de pilotos en una mesa cercana se levantó. Uno de ellos, un tipo fibroso con el pelo engominado hacia atrás y una risa de hiena, gritó: tú, limpiando armas o puliendo tus uñas». La mesa estalló en carcajadas, las cabezas girando para ver si reaccionaba. Harris estaba allí, recostado en su silla, sin decir nada, simplemente observando. Otra piloto, una mujer con maquillaje perfecto y una voz desbordante de condescendencia, añadió: «¿En serio? ¿Quién la dejó entrar? Parece que acaba de entrar de una tienda de segunda mano». Más risas. El tenedor de Rachel se detuvo. Se levantó, apartó la bandeja y salió, incluso con el rostro inexpresivo. Uno de los pilotos murmuró: «Probablemente renuncie mañana». Pero, al amanecer, allí estaba, de vuelta en la pista de aterrizaje, limpiando el Apache como si nada. Durante una inspección de rutina más tarde esa semana, Rachel estaba revisando el cableado del Apache cuando un portapapeles se le resbaló de la mano, cayendo ruidosamente al asfalto. Al agacharse para recogerlo, una foto doblada cayó de su bolsillo. Una foto vieja y arrugada de una Rachel más joven, vestida con camuflaje de desierto, de pie junto a un Humvee destartalado, abrazando a un soldado que parecía haber visto demasiado. El joven técnico, el del labio nervioso, estaba cerca y la vio antes de que ella pudiera cogerla. Congeló los ojos, pero no dijo nada. Simplemente se la devolvió. Rachel la guardó sin decir palabra, con los dedos en el bolsillo un instante. El técnico la observó mientras regresaba al Apache, con las manos inquietas como si acabara de ver algo que no debía. La foto no volvió a aparecer, pero las miradas del chico se alargaron, se volvieron más curiosas, como si empezara a verla de otra manera. Pasó una semana, y los golpes seguían llegando, algunos fuertes, otros susurrados. Rachel nunca se mordió la lengua, nunca alzó la voz. Pero había algo en su silencio, en su porte, que empezaba a inquietar a la gente. No era miedo, exactamente, era presencia. Como si supiera algo que ellos desconocían. Una mañana, Harris estaba haciendo sus comprobaciones previas al vuelo cuando se detuvo junto al Apache. Rachel estaba inclinada sobre la carcasa del M230. Se había vuelto a arremangar. Ese parche reflejaba la luz, desvanecida pero inconfundible, de la serpiente enroscada y las dagas cruzadas de la unidad víbora nocturna. Harris apretó la mandíbula. Permaneció allí más tiempo del necesario, con la mirada fija en él. El sudor le perlaba la sien, aunque el aire del desierto seguía siendo fresco. Sabía lo que significaba ese parche. ¿Operación Arena Negra? Una misión tan brutal, tan clasificada, que la mayoría de la unidad no regresó. Nadie llevaba ese emblema a menos que hubiera pasado por el infierno y hubiera sobrevivido. El rumor empezó esa tarde. Un técnico le susurró a otro: «¿Ves ese parche? Víbora nocturna. No hay forma de que sea de fiar». Otro se burló.
Probablemente lo compró en alguna tienda de excedentes. Pero el chico del labio nervioso, el que la había visto moverse como un soldado, no estaba tan seguro. No dejaba de mirar a Rachel como si intentara reconstruir algo. Harris, mientras tanto, no podía dejarlo pasar. La acorraló más tarde con indiferencia, pero con insistencia. ¿Alguna vez ha servido en Afganistán?, preguntó, apoyándose en el Apache, en voz baja. Rachel alzó la vista un segundo y esbozó una leve sonrisa. He estado en muchos lugares, dijo, y luego volvió a su trabajo. Esa respuesta no le sentó bien. Entrecerró los ojos, pero no insistió. Todavía no. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja, Rachel estaba sola junto al Apache calibrando un sensor de puntería. Un grupo de técnicos cerca jugaba a las cartas, con una risa aguda y despreocupada. Uno de ellos, un tipo de voz fuerte y con la costumbre de lanzar las cartas con demasiada fuerza, la vio. «Oye, ¿qué pasa con esa actuación de lobo solitario?», gritó, poniéndose de pie. «¿Eres demasiado buena para estar con nosotros o solo tienes miedo?». Los demás rieron entre dientes, animándolo. Se acercó y le lanzó una carta a los pies como un desafío. Rachel no la recogió. Terminó su calibración, cerró el panel con un suave clic y lo miró. «¿Se te cayó algo?», dijo, con la voz casi suave. La sonrisa del tipo se desvaneció y se apresuró a recoger la tarjeta, murmurando mientras regresaba. Los demás guardaron silencio. Su juego de repente perdió interés. La situación llegó a un punto crítico durante un simulacro de fuego real. La base aérea estaba nerviosa, todos preparándose para un gran espectáculo, una demostración para unos oficiales visitantes. Rachel estaba en su lugar habitual, revisando el cañón del Apache, cuando sonó una alarma en el panel de control. Un error del sistema, algo relacionado con el mecanismo de disparo. Los técnicos se quedaron paralizados, mirándose entre sí, inseguros. Harris estaba a medio camino de la pista, gritando para que alguien lo arreglara. Antes de que nadie pudiera moverse, Rachel se levantó, subiéndose al chasis del Apache. Sus manos se movieron rápido, con el seguro giratorio. Seguro. 4 segundos, tal vez 5, y la alarma se detuvo. Retrocedió un paso, secándose las manos en los pantalones. «Ya no se atascará al disparar», dijo con voz tranquila, como si acabara de atarse los cordones. Harris se quedó boquiabierto, como si hubiera visto un fantasma. Los demás técnicos intercambiaron miradas, pero nadie dijo nada. Al día siguiente, durante un descanso, Rachel estaba sentada en una caja comiendo una manzana cuando un registro de mantenimiento le llamó la atención. Estaba abierto sobre una mesa cercana, con un bolígrafo olvidado descuidadamente sobre él. Lo miró, deteniéndose en una firma suya de años atrás, garabateada en un informe de una base en Kandahar. No la tocó, solo dio otro mordisco a su manzana, pero apretó ligeramente la mandíbula. Un técnico pasó junto al desgarbado de la barba irregular y la vio mirando. Agarró el registro, lo hojeó y frunció el ceño al ver la firma. «Más, espera, ¿eres tú?», preguntó en voz baja, casi acusadora. Rachel se encogió de hombros y tiró el corazón de la manzana a la papelera. «Papeles viejos», dijo, y se alejó. El técnico la siguió con la mirada, con el registro aún en las manos, como si guardara un secreto que no lograba comprender. El comedor estaba más tranquilo esa noche, pero la tensión era densa. Los pilotos habían vuelto a la carga, aunque sus voces se oían por toda la sala. «¿Qué descaro tiene actuando como si mandara?». Uno dijo que un tipo con un Rolex y una mueca que gritaba adinerado. Otro, un piloto corpulento con el pelo rapado y un resentimiento resentido, se acercó. «¿Qué le pasa? Un día limpia armas y al siguiente se hace la heroína». Rachel estaba de nuevo en su mesa de la esquina, con la bandeja intacta. No levantó la vista,
pero sus dedos se apretaron alrededor del tenedor solo por un segundo. Luego se levantó, empujó su silla y se fue. Los pilotos la vieron marchar, con risas más apagadas, como si ya no estuvieran del todo seguros. A la tarde siguiente, Rachel estaba inspeccionando una bomba hidráulica, cuando una caja de suministros cercana se volcó, derramando herramientas por la pista. El ruido atrajo miradas, y un piloto, un tipo delgado de sonrisa arrogante, con la costumbre de lanzar una moneda al aire, se acercó. «Bien hecho, torpe», dijo, lo suficientemente alto como para que los demás lo oyeran. «Quizás deberías dedicarte a barrer en lugar de jugar a ser mecánico». Los técnicos cercanos rieron disimuladamente, pero sus risas eran tímidas, como si presentieran algo raro. Rachel no reaccionó, simplemente se arrodilló para recoger las herramientas, con las manos firmes mientras las guardaba. Al coger una llave inglesa pequeña, su manga se subió por la mancha de serpiente nocturna, llamando la atención del piloto. Su moneda se detuvo a mitad del lanzamiento, y su sonrisa se desvaneció. «¿De dónde la sacaste?», preguntó, con voz más aguda. Rachel se quedó allí, frotándose las manos en los pantalones. «Me la gané», dijo con tono monótono, y regresó al surtidor. El piloto no siguió su moneda, ahora olvidada en su mano. Unos días después, durante una revisión de mantenimiento rutinaria, Rachel estaba ajustando un panel del Apache cuando una radio crepitó cerca, emitiendo una transmisión distorsionada. La voz era débil, pero mencionaba Black Sand, un nombre que la hizo detener la mano en seco. No se giró, no reaccionó, pero sus hombros se tensaron solo un instante. El joven técnico del labio nervioso estaba cerca, jugueteando con una caja de herramientas. Él también lo oyó y miró a Rachel con los ojos abiertos como si acabara de atar cabos. La radio se apagó y Rachel volvió a su trabajo, pero el chico seguía observándola, con las manos más nerviosas de lo habitual. No dijo nada, pero el aire se sentía cargado como si se avecinara una tormenta. A la mañana siguiente, la base aérea se preparaba para otro simulacro. Rachel estaba en el Apache, moviendo su tela sobre el cañón con movimientos lentos y constantes. El joven técnico, el que la observaba constantemente, se quedó cerca, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Entonces ocurrió un contratiempo de entrenamiento. Un objetivo aéreo no tripulado se desvió de su curso, zigzagueando por el cielo, demasiado cerca de la base. Los pilotos se apresuraron a gritar, pero los sistemas bloquearon el arma. Harris estaba en la cabina maldiciendo, intentando anular los controles. Antes de que nadie pudiera detenerla, Rachel se subió al asiento del copiloto. Sus manos se movían como si lo hubieran hecho 1000 veces. Apuntó con precisión. Disparó. El objetivo explotó en el aire. Un impacto limpio. La pista quedó en silencio. Harris se giró hacia ella, pálido. Ella asintió levemente, bajó y volvió a su ropa. Esa noche, mientras Rachel recogía sus herramientas, un cuaderno de cuero desgastado se deslizó de su bolso, aterrizó abierto en la pista. Se veía un boceto, un dibujo tosco de una cresta desértica, con coordenadas garabateadas en el margen. El chico del labio nervioso lo vio antes de que ella pudiera recogerlo. No lo tocó, solo lo miró fijamente, mirándolo rápidamente mientras Rachel lo recogía con calma. Eso es de arena negra, ¿verdad?, preguntó con un susurro apenas superior. Rachel no respondió, simplemente cerró la libreta y la guardó en su bolso. Pero la forma en que la cerró lenta y deliberadamente, fue como cerrar una puerta en una conversación para la que nadie más estaba preparado. El chico no presionó, pero tampoco apartó la mirada. Los susurros se convirtieron en rumores. «Víbora nocturna», dijo alguien como si fuera una maldición. «Ni hablar», respondió otro, pero con una voz menos segura. La chica del labio nervioso por fin habló en voz baja con otra técnica. La vi moverse. Eso no era entrenamiento. Era memoria muscular.
Harris oyó que apretaba la mandíbula, pero no dijo nada. Simplemente siguió observando a Rachel como si la viera por primera vez. Ella no se dio cuenta de que las miradas no reaccionaban a los susurros. Simplemente siguió trabajando con las manos firmes, con el rostro inexpresivo. Durante un turno de noche, Rachel estaba sola en el hangar recalibrando un sistema de objetivos bajo una intensa luz fluorescente. Un conserje, un hombre mayor con profundas arrugas en el rostro, barría cerca. Dejó de apoyarse en su escoba y la observó durante un largo rato. «No hablas mucho, ¿verdad?», dijo con voz áspera pero no desagradable. Rachel levantó la vista sorprendida y asintió levemente. «No hace falta», dijo con un tono suave pero firme. El conserje rió entre dientes, negando con la cabeza. «He visto a mucha gente pasar por aquí. La mayoría hablan mucho. Tú eres diferente». Volvió a barrer, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y las manos de Rachel se detuvieron solo un segundo antes de volver a su trabajo. A la tarde siguiente, Rachel estaba revisando una pala de rotor cuando estalló una fuerte discusión cerca. Dos pilotos, uno con un reloj llamativo y una voz que se oía, discutían sobre un registro de vuelo. El más ruidoso, un tipo con una sonrisa petulante y la costumbre de gesticular demasiado, vio a Rachel y redirigió su frustración. «Oye, arréglalo tú, chica», gritó, agitando el tronco. «Tal vez tú también puedas limpiar este desastre, ya que eres tan buena con un trapo». El otro piloto se rió, pero fue forzado, como si supiera que no tenía gracia. Rachel no levantó la vista, solo pasó la mano por la cuchilla, buscando la de Nick. El piloto ruidoso se acercó, su voz más aguda. ¿Demasiado ocupado jugando a los soldados? La mano de Rachel se quedó quieta y giró la cabeza ligeramente, sus ojos encontrándose con los de él. «El tronco es tu trabajo», dijo, su voz tranquila pero cortante. La sonrisa del piloto se congeló y retrocedió murmurando mientras volvía a ojear el tronco. La gota que colmó el vaso llegó unos días después. Un oficial superior, un tipo canoso con el pecho lleno de metales y una voz como grava, estaba inspeccionando la línea. Había oído los rumores, visto el parche y no se lo creía. «Si de verdad eres alguien», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, «demuéstralo». Le ordenó a Rachel que disparara con el rifle de francotirador MM-107 desde el doble del alcance estándar, 2000 metros. Harris dio un paso adelante, su voz aguda. «Eso es una locura, señor. Nadie le da a eso». El oficial no se movió. «Ella es víbora nocturna, ¿verdad? Vamos a verla». La pista quedó en silencio, todas las miradas puestas en Rachel. No lo dudó. «Pásame el M-107», dijo, su voz tranquila como si estuviera pidiendo una llave inglesa. El oficial sonrió, pero fue forzado. Rachel tomó el rifle, sus movimientos precisos pero sin prisa. Ajustó su postura, revisó la mira y alineó el tiro. El viento se estaba levantando y levantando polvo por la pista. Todos contuvieron la respiración. Ella disparó. La bala dio justo en el centro, un impacto perfecto. La sonrisa del oficial se desvaneció. Firmó el registro técnico sin decir palabra, con la mano temblando lo justo para notarlo. Harris dio un paso adelante, con el rostro más suave, y extendió la mano. «Bienvenido de nuevo, víbora nocturna», dijo en voz baja, casi reverente. Rachel le estrechó la mano, agarrándola con firmeza, y esbozó una leve sonrisa. Luego se volvió hacia el Apache, recogiendo su paño como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, mientras Rachel revisaba un conducto de combustible, se acercó un joven piloto, enrojecido por la vergüenza. Era nuevo, recién salido de la escuela de vuelo, con la nerviosa costumbre de ajustarse la gorra. «Señora», dijo, con la voz ligeramente quebrada. Yo no sabía. Sobre usted. Lamento lo que dijeron».
Rachel detuvo sus manos aún en el conducto de combustible y lo miró. Sus ojos se suavizaron un poco. Haz tu trabajo, dijo, con amabilidad. Es suficiente. El piloto asintió, casi haciendo una reverencia, y se quitó la gorra rápidamente, ligeramente torcida. Los demás técnicos cercanos fingieron no darse cuenta, pero sus manos se movían un poco más rápido, sus voces un poco más bajas. Las consecuencias no se hicieron esperar. El técnico fibroso del diente roto, el que se había burlado de ella primero, fue reasignado a un trabajo de oficina al final de la semana. Se decía que había estado hablando de más, y los jefes estaban hartos. El piloto del pelo engominado, el que se había reído de sus uñas, fue criticado en redes sociales. Alguien publicó un vídeo de su diatriba en el comedor y se hizo viral. Su contrato de patrocinio con una empresa de equipamiento se agotó de la noche a la mañana. La mujer del maquillaje perfecto, la que había llamado a Rachel rechazada de una tienda de segunda mano, se vio apartada de su círculo habitual. Nadie dijo por qué, pero las miradas que le dedicaron lo dijeron todo. Rachel no hizo ningún comentario. No hacía falta. Su silencio ahora pesaba, como el aire del desierto antes de una tormenta. Días después, una camioneta negra rodó por la pista, con el motor zumbando bajo. La puerta se abrió y salió un hombre. Alto, corpulento, con una autoridad discreta que no necesitaba uniforme para hacerse notar. No dijo mucho, solo asintió con la cabeza al oficial al mando y caminó hacia el Apache. El técnico dejó de trabajar. Los pilotos guardaron silencio. Harris, de pie junto a la cabina, tensó la mano, medio levantada, como si dudara si saludar. El hombre no la miró. Se detuvo junto a Rachel, que limpiaba la carcasa del arma. Ella no se giró, no habló, simplemente siguió trabajando. Pero su presencia, cerca pero sin agobiar, lo decía todo. Era su esposo. No hacía falta decir su nombre. El aire se removió como si la base misma supiera quién era. Uno de los pilotos, el del Rolex, intentó recomponerse. «Hola, señor», dijo, con la voz demasiado alta, demasiado ansiosa. El hombre no respondió, solo asintió levemente, con la mirada fija en Rachel. El piloto se sonrojó y se dio la vuelta fingiendo consultar algo en su tableta. Otro técnico, el de la sonrisa falsa, se quedó paralizado a medio paso. El portapapeles se le resbaló de las manos. La piloto miró al suelo. Su maquillaje perfecto no ocultaba la tensión de sus labios. Rachel terminó de limpiar la pistola, cerró su caja de herramientas con un suave clic y se levantó. No miró al hombre, pero su mano rozó su brazo al pasar junto a él, un pequeño gesto que sonó más fuerte que las palabras. Al alejarse la camioneta, un técnico dejó caer una llave inglesa. El sonido metálico resonó en la pista. Todas las cabezas se giraron, pero Rachel no miró atrás. Ya se dirigía hacia otro Apache. Con el paño en la mano, a paso pausado. El técnico que dejó caer la llave inglesa, un tipo callado que nunca había participado en la burla, la vio marcharse. Se agachó para recoger su herramienta. Sus manos temblaban ligeramente, como si acabara de darse cuenta de que algo más grande que él estaba en juego. Los demás volvieron a sus tareas, pero sus movimientos eran más lentos ahora. Sus voces se atenuaron, como si el peso de la presencia de Rachel se hubiera apoderado de todos ellos. Rachel siguió caminando con paso firme, con la cabeza alta. No se giró para ver las caras, no se detuvo a escuchar los susurros. El asfalto se extendía frente a ella. El sol del desierto caía a plomo, iluminando esa zona descolorida por última vez. El motor de la camioneta se desvaneció en la distancia, dejando solo el zumbido del bajo. Al desierto no le importaba quién eras. Quemaba a todos por igual. Pero Rachel había pasado por cosas peores que esto y había salido ilesa. Podías verlo en sus manos, sus ojos, su forma de comportarse. Como si siempre hubiera sabido que la verdad la alcanzaría. Y así fue. Has estado allí,
¿verdad? Juzgada por tu apariencia, de dónde vienes, por lo que no dijiste. Te quedaste callada, te mantuviste firme, esperaste a que el mundo te viera. No te equivocaste. No estabas sola. La historia de Rachel no es solo suya. Es la tuya también. Sigue caminando con la cabeza alta, digan lo que digan. La verdad siempre encuentra su camino. ¿Desde dónde estás mirando? Deja un comentario a continuación y haz clic en seguir para caminar conmigo a través de la angustia, la traición, finalmente, la curación.